Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea para una nueva clase de Unitarias 2. Bien, hoy vamos a ver la parte aplicativa de los tres mecanismos de transferencia de calor. La parte aplicativa de los mecanismos de transferencia de calor es el diseño de intercambiadores de calor. Bueno, los intercambiadores de calor son equipos diseñados y construidos para optimizar el flujo de calor entre dos fluidos, un fluido caliente y otro frío, separados por una pared sólida metálica. Los intercambiadores de calor más usados en la industria son los intercambiadores de calor de doble tubo, los intercambiadores de calor de tubo y coraza, de tanques enchaquetados, intercambiadores tipo serpentín, de flujo transversal y los intercambiadores de placas. Este último tipo de intercambiador de placas se usa bastante para la pasteurización de la leche. Bien, continuamos. Nosotros vamos a iniciar nuestro estudio con los intercambiadores de calor de doble tubo. Un intercambiador de doble tubo está formado por dos tubos concéntricos de acero comercial. Es de construcción sencilla y encuentra su mayor uso donde la superficie total de transferencia de calor es menor o igual a 19 metros cuadrados. Uno de los fluidos fluye por el interior de una tubería y el otro lo hace por el espacio anular formado entre ambas tuberías. Entonces, es un intercambiador de calor, el más sencillo de todos los intercambiadores de calor. Bien, aquí tengo la representación de un intercambiador de calor de doble tubo. Está formado por dos tubos concéntricos. Los tubos normalmente son tubos de acero comercial. Son tuberías de acero comercial. Y las características de las tuberías de acero comercial, nosotros lo vimos, ¿no es cierto?, en el libro de Robert Moore. En las tablas están el diámetro interno, el diámetro externo, el área de flujo. Entonces, un intercambiador de calor de doble tubo está formado por dos tubos concéntricos. ¿Está bien? Generalmente, estos tubos tienen las siguientes dimensiones. El tubo externo es de 2 pulgadas y el tubo interno es de 1.25 pulgadas. O el tubo externo es de 2.5 pulgadas y el tubo interno es de 1.5 pulgadas. El tubo externo es de 3 pulgadas y el tubo interno es de 2 pulgadas. O el tubo externo es de 4 pulgadas y el tubo interno es de 3 pulgadas. Entonces, estos son los intercambiadores de calor más comunes. Bien, aquí tengo el intercambiador de calor, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí un fluido que fluye por el tubo central. Vamos a manejar la siguiente nomenclatura de temperaturas. T mayúscula para el fluido caliente y T minúscula para el fluido frío. Y los subíndices 1 para las entradas y los subíndices 2 para la salida. Entonces aquí tengo la temperatura del fluido caliente a la entrada y la temperatura del fluido caliente a la salida. Temperatura del fluido frío a la entrada y temperatura del fluido frío a la salida. Esto es un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente, porque los flujos son opuestos. El fluido frío ingresa por el extremo izquierdo y sale por el extremo derecho. En cambio, el fluido caliente ingresa por el extremo derecho y sale por el extremo izquierdo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los flujos de fluidos son opuestos. A este intercambiador de calor se lo llama intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. ¿Está bien?
Bien, aquí tengo otra diapositiva del intercambiador de calor, ¿no es cierto? Entonces existe un fluido interior en el tubo central y existe otro fluido en el anillo que forman los dos tubos del intercambiador de calor. Si el fluido interior es vapor de agua o un fluido caliente, ¿no es cierto? Existe transferencia de calor del fluido caliente hacia el fluido frío, ¿no es cierto? Entonces tengo este flujo de calor. Aquí podemos apreciar el diámetro externo de sub 0, el diámetro interno de sub I, del tubo central. El área de transferencia de calor es la superficie lateral del tubo central. La superficie lateral interna del tubo central es igual a pi por el diámetro interno del tubo y por la longitud de la tubería. Esa es la superficie lateral interna del tubo central. La superficie lateral externa del tubo central es igual a pi por el diámetro externo y por la longitud del tubo. Es importante esta área porque esta área es el área de transferencia de calor, porque a través de la superficie lateral del tubo central intercambia calor el fluido caliente y el fluido frío. ¿Está bien? Perfecto. El primer término que es necesario evaluar en intercambiadores de calor de doble tubo es la temperatura de la tubería. ¿Está bien? La temperatura de la tubería. Aquí nuevamente tengo el intercambiador. Este es un intercambiador de doble tubo, ¿no es cierto? Y estos son las dimensiones más comunes de este tipo de intercambiadores de calor. La primera columna es el diámetro comercial del tubo exterior y la segunda columna es el diámetro comercial de la tubería de acero comercial, tubo interior o tubo central. Estos son los intercambiadores, estas son las dimensiones más comunes en este tipo de intercambiadores de calor. Bien, esta tabla ya lo vimos nosotros en el RoverMod, es la tabla F1 para hallar el diámetro interno, el diámetro externo y el área de flujo a través de una tubería. Bien, aquí nuevamente tengo el intercambiador de calor de doble tubo, pero aquí puedo apreciar que el fluido frío está en el tubo central y el fluido caliente en el anillo. Además, ambos tienen un solo sentido de flujo, una misma dirección, van de izquierda a derecha ambos. Entonces, este intercambio de calor es un intercambio de calor de doble tubo en corriente paralela, cuando ambos fluidos se desplazan del extremo izquierdo y salen por el extremo derecho. Entonces, se dice que el intercambio de calor de doble tubo es en corriente paralela. ¿Está bien? Perfecto. La nomenclatura nosotros ya indicamos T mayúscula es fluido caliente, T minúscula fluido frío. Los subíndices 1, entradas, y subíndices 2, salidas. Bien. Es importante determinar la temperatura de pared del tubo, TW. Esto es un corte realizado a un intercambiador de calor de doble tubo. Vamos a asumir que se conoce el coeficiente de convección para el fluido en el tubo central y también se conoce el coeficiente de convección para el fluido en el anillo. Aquí indica que el fluido en el anillo es vapor de agua y en el tubo central tengo agua fría. Entonces el flujo de calor es del vapor hacia el agua, del anillo hacia el tubo central. ¿No es cierto? Entonces el flujo de calor es igual. Vamos a desear la resistencia a la transferencia de calor por el tubo. Normalmente, ¿y por qué? Porque normalmente el tubo es una tubería, un material de alta conductividad térmica, ¿ya? Y además la tubería es bastante delgada. Entonces la resistencia a la transferencia de calor a través del tubo se desprecia. Solo se consideran las resistencias a la transferencia de calor por convección en el vapor, que sería
H sub 0, y la resistencia, la transferencia de calor en agua fría, que sería HI sub 0. Estas son las resistencias. Más bien los coeficientes de transferencia de calor por convección, porque la resistencia está dada por esta relación. Esa es la primera resistencia del vapor. 1 sobre el coeficiente de convección para el vapor y la superficie lateral externa del tubo central. Y aquí tengo la segunda resistencia, 1 sobre el coeficiente de convección para el agua fría, ¿no es cierto?, multiplicado por la superficie lateral interna del tubo central. Tengo la temperatura media del vapor y tengo la temperatura media del agua. Entonces tengo el flujo de calor. Pero también este flujo de calor es igual al flujo de calor entre el vapor y el tubo. Vapor y tubo. Pero entre el vapor y el tubo solamente existe una resistencia, la resistencia a transferencia de calor del vapor. La tubería se calienta, ¿cierto? Pero la tubería al calentarse también transfiere calor al agua fría. Entonces el flujo de calor también es igual, ¿no es cierto?, a la transferencia de calor de la tubería hacia el agua fría. ¿Está bien? Pero entre la tubería y el agua fría solamente tengo una resistencia, que es la resistencia más bien, tengo una sola resistencia, que es la resistencia a la transferencia de calor por convección del agua fría. Y esa resistencia a por convección del agua fría es 1 sobre el coeficiente de convección del agua fría y por la superficie lateral interna del tubo central. Al combinar estas tres relaciones, ¿no es cierto?, se halla la temperatura de pared. La temperatura de pared, pues la temperatura del tubo central, se halla mediante cualquiera de estas relaciones. Cuando el fluido caliente se encuentra en el anillo. Estas ecuaciones son válidas para hallar la temperatura del tubo central cuando el fluido caliente se encuentra en el anillo. ¿Está bien? Esto hay que tomar en cuenta. Porque existen otras ecuaciones para hallar la temperatura del tubo central cuando el fluido caliente se encuentra en el tubo central, como vamos a ver enseguida. Aquí tengo esto. El fluido caliente, ¿no es cierto?, está en el tubo central, fluido caliente. Y el fluido frío está en el anillo. Entonces, estas ecuaciones son válidas cuando el fluido caliente está en el tubo central y el fluido frío en el anillo. Entonces, el fluido caliente está en el tubo central y el fluido frío en el anillo. Entonces, existe una diferencia de temperaturas que es la fuerza motriz para la transferencia de calor. El flujo de calor entre el fluido caliente y el fluido frío está dada por esta relación. Vamos a despreciar la resistencia que ofrece el tubo. Bien, entonces tengo solamente dos resistencias. La resistencia del fluido caliente que está en el tubo central y la resistencia del fluido frío que está en el anillo. H sub I y H sub 0 son los coeficientes de convección tanto para el fluido caliente como para el fluido frío. Y A sub I es la superficie lateral interna del tubo. Y H sub 0 es la superficie lateral externa del tubo central. Entonces tengo el flujo de calor entre el fluido caliente y el fluido frío. Pero este flujo de calor también es igual al flujo de calor entre el fluido caliente y la tubería. Inicialmente se transfiere calor del fluido caliente a la tubería. Entonces tengo flujo de calor, fluido caliente y temperatura de tubería. Pero entre estos dos, el fluido caliente y la tubería, solamente existe una resistencia, la resistencia por convección para el fluido caliente. Entonces tengo aquí la resistencia por convección para el fluido caliente. ¿Está bien?
pero la tubería se calienta y la tubería también pierde calor hacia el fluido frío. Entonces, tengo aquí el flujo de calor de la tubería hacia el fluido frío que se encuentra en el anillo. Pero entre el tubo del anillo solamente existe resistencia. ¿Y cuál es la resistencia? La resistencia por convección del fluido frío. Entonces tengo aquí la resistencia por convección del fluido frío. Como ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto? El mecanismo de transferencia de calor más importante para intercambiadores de calor es la transferencia de calor por convección. ¿No es cierto? Aquí estamos trabajando con coeficientes de transferencia de calor por convección. H sub I es el coeficiente de transferencia de calor por convección. H sub 0 es el coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Está bien? Entonces el mecanismo más importante para el diseño de intercambiadores de calor es la transferencia de calor por convección. Bien, al combinar estas tres ecuaciones, determino la temperatura de pared. Puedo hallar la temperatura de pared mediante cualquiera de estas dos relaciones. ¿Está bien? Pero estas ecuaciones, a diferencia de las anteriores que vimos, es cuando el fluido caliente se encuentra en el tubo central. ¿Está bien? Por eso aquí quise resaltar con negritas, dice fluido caliente tubo central. Este es para el fluido caliente. Estas ecuaciones me permiten determinar la temperatura de pared cuando el fluido caliente se encuentra en el tubo central. ¿Está bien? Porque aquí nosotros determinamos otra anteriormente. Pero esto es cuando el fluido caliente, aquí está en negritas nuevamente, se encuentra en el anillo. Allá, cuando el fluido caliente se encuentra en el anillo, estas son las ecuaciones para hallar la temperatura de pared. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esto es muy importante para el diseño de intercambiadores de calor. Bien, nuevamente, volvemos para los intercambiadores de calor de doble tubo. ¿No es cierto? Aquí tengo intercambiadores de calor de doble tubo instalados en serie. Miren, aquí por ejemplo tengo el tubo central, este sería el tubo central y este sería el tubo externo que forma el anillo. Entonces existe un fluido que fluye por el tubo central y otro fluido en el anillo. Y estos intercambiadores de calor, como ustedes pueden ver, están perfectamente aislados para evitar la pérdida de calor hacia el entorno, hacia el ambiente. Normalmente los intercambiadores de calor se aíslan con fibra de vidrio, ya que la fibra de vidrio tiene una conductividad térmica bastante baja. Y para proteger la fibra de vidrio, esta se recubre con láminas de aluminio, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Entonces, al estar bien aislado las tuberías, se desprecia la pérdida de calor hacia el medio ambiente. Y se considera solamente la transferencia de calor entre el fluido frío y el fluido caliente. ¿Está bien? La longitud máxima de un intercambiador de calor de doble tubo es 6 metros. Esta longitud puede ser máximo 6 metros. ¿Ya? Y luego, si requiero mayor área, puedo instalarlas mediante un codo cerrado, puedo instalar otra tubería, ¿no es cierto? Como en este caso. Tengo otra tubería, ¿no es cierto? Y aquí tengo otro codo, ¿no es cierto? Aquí incremento el número de intercambiadores de calor de doble tubo y por tanto también el área. ¿Está bien? Bien, estoy incrementando, ¿no es cierto? A este par de tuberías se llama horquilla. Una horquilla puede tener una longitud máxima de 6
metros. ¿Está bien? Como ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto? Están, o sea, una horquilla con otra horquilla está unido mediante bridas, ¿no es cierto? Bridas, estos son bridas, ¿no es cierto? Y un intercambiador de calor de doble tubo existen muchas bridas. ¿Ya? Y en estas bridas y en estos codos, ustedes saben, pérdidas secundarias de energía por fricción. Existe bastante pérdida de energía por fricción en intercambiadores de calor de doble tubo. Esta es una desventaja. Bien, continuamos. Bien, aquí tengo un corte del intercambiador de calor de doble tubo. ¿Cierto? Dijimos que la fuerza motriz es la diferencia de temperaturas. Aquí tengo el fluido en el tubo central y el fluido en el anillo. El área de transferencia de calor es la superficie lateral externa de este tubo. Este es el área. Esa área es pi por el diámetro externo del tubo central y por la longitud. Este es el área. Y esta es la ecuación para hallar el flujo de calor en intercambiadores de calor. ¿Está bien? El área se halla de esta relación sencilla. Aquí tengo el diámetro externo. Esta sería el área. Pero además tengo el delta T. ¿Y qué es delta T? Delta T es la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. ¿Está bien? En intercambiadores de calor, la media logarítmica de la diferencia de temperatura. Delta T, media logarítmica de la diferencia de temperatura. Esto es igual a la diferencia de temperaturas en el extremo caliente menos la diferencia de temperaturas en el extremo frío, dividido entre el logaritmo. Diferencia de temperaturas extremo caliente sobre diferencias de temperaturas en el extremo frío. Pero, ¿qué es la diferencia de temperaturas en el extremo caliente y frío? Vamos a ver enseguida. Aquí tengo un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. ¿No es cierto? El fluido frío, más bien el fluido caliente, ingresa por el extremo derecho y fluye a través del intercambio de calor y sale por el extremo izquierdo. Como el fluido caliente cede energía calorífica, su temperatura baja. Y esa temperatura varía a lo largo del intercambiador de calor. El fluido frío ingresa por el anillo, ¿no es cierto? Y sale también por el extremo derecho. Pero al ingresar, ¿no es cierto?, se calienta y su temperatura se incrementa hasta la salida. Entonces existe variación de temperatura en ambos fluidos. ¿Está bien? Para un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente, esta diferencia de temperaturas entre el fluido caliente y el fluido frío es lo que se llama diferencia de temperaturas. Ambos están aquí a mayor temperatura, entonces indica esto como el extremo caliente, diferencia de temperaturas en el extremo caliente. ¿Está bien? Aquí tengo el extremo frío, ambos están a temperaturas más bajas. Entonces dice, este es el extremo frío, diferencia de temperaturas entre el fluido caliente y el fluido frío, el extremo frío. A esto se refiere esto, el extremo caliente y extremo frío. En un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente, estas son las diferencias de temperatura en el extremo caliente y en el extremo frío. Si reemplazo en la ecuación general de la diferencia de temperaturas, que es igual a la media logarítmica, reemplazando, obtengo esta relación. Esta ecuación me da el delta T para un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. Entonces tengo el delta T, este valor, para un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. Esta ecuación es válido para hallar el delta T, la diferencia de temperaturas para un intercambiador de calor
en contracorriente. Pero los intercambiadores son en contracorriente, no. Existen intercambiadores de calor en corriente paralela. ¿Qué quiere decir? Que los fluidos, en este caso, ambos fluidos ingresan por el extremo izquierdo y ambos salen por el extremo derecho. ¿Qué quiere decir? Que es un intercambiador de calor de doble tubo en corriente paralela. Tengo la temperatura de entrada del fluido caliente y su temperatura de salida, ¿no es cierto? Y tengo aquí la temperatura de entrada del fluido frío y su temperatura de salida. Se considera extremo caliente, ¿no es cierto?, al extremo donde ingresa el fluido caliente. Entonces, a eso voy a considerar para un intercambio de corriente paralela extremo caliente, que es igual a la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la temperatura del fluido frío a la entrada. Extremo frío, salidas. Temperatura del fluido caliente, salida de la temperatura, la salida del fluido caliente menos temperatura del fluido frío a la salida. A esto se llama extremo frío. Entonces reemplazo en la ecuación general y tengo la diferencia de temperaturas para un intercambiador de calor de doble tubo en corriente paralela. ¿Está bien? En algunos casos particulares, en intercambiadores de calor de doble tubo, en contracorriente se presenta un caso particular. ¿Y cuál es ese caso particular? Es que la diferencia de temperaturas en el extremo caliente y la diferencia de temperaturas en el extremo frío son iguales. Esto solo se presenta en intercambiadores de calor de doble tubo en contracorriente. Entonces, si yo reemplazo, ¿no es cierto?, ambas diferencias de temperaturas son iguales, si yo reemplazo en la ecuación, ¿no es cierto?, de la diferencia de temperatura, que es la media logarítmica, si ambos son iguales, ¿no es cierto?, esto es 0. Si ambos son iguales, este cociente es 1, ¿no es cierto? Y el logaritmo de 1 es 0. Tengo la media logarítmica que es indeterminado. Voy a llamar a la diferencia de temperaturas en el extremo caliente delta T sub 1 y al extremo frío delta T sub 2. ¿Está bien? Pero si reemplazo, ¿no es cierto?, sigue siendo 0 sobre 0. Entonces, esta indeterminación se resuelve por la aplicación de la regla de Hospital que ustedes vieron en cálculo. Se halla el límite, ¿no es cierto?, de esta expresión, se factoriza delta T sub 2, estoy factorizando, ¿no es cierto? Y al reemplazar tengo 1 menos 1, sigue siendo 0. Este es 1, logaritmo de 1, 0. Entonces sigo teniendo 0 sobre 0. ¿Está bien? Voy a llamar a esta diferencia de temperaturas extremo caliente sobre la diferencia de temperatura extremo frío, F. F tiende a 1 porque ambos son iguales, ¿no es cierto? Entonces voy a reemplazar su equivalente en la ecuación anterior. Bien, ahora voy a derivar numerador y denominador en forma separada, en forma independiente. Entonces la variable es f. La derivada de f es 1 y la derivada de una constante 0. La derivada del logaritmo de f es 1 sobre f. Reemplazo, f a cuánto tiende, a 1. 1 sobre 1, 1. Entonces aquí tengo delta T sub 2 directamente. O sea, cuando las diferencias de temperaturas para un intercambiador de calor en ambos extremos son iguales, la media logarítmica de la diferencia de temperaturas es igual a la diferencia de temperaturas en el extremo frío, pero como esto es igual a la diferencia de temperaturas en el extremo caliente. Entonces, directamente, cuando existe una indeterminación en intercambiador de doble tubo en corriente, la diferencia de temperaturas es igual. En ambos extremos, la media logarítmica es igual a la diferencia de temperaturas en cualquiera de los dos extremos. ¿Está bien? Bien, con esto vamos a concluir la primera parte y retornamos en los intercambiadores de calor de doble tubo. ¿Está bien? Bien. Entonces aquí tenemos intercambiadores de calor de doble tubo,
¿no es cierto? También el flujo de calor, en estos intercambiadores se pueden obtener de estas relaciones que nosotros lo vimos en termodinámica. Flujo másico, calor específico y diferencia de temperaturas entre la salida y la entrada para el fluido frío. Flujo de calor, flujo másico del fluido caliente, calor específico del fluido caliente y diferencia de temperaturas del fluido caliente. Temperatura de entrada menos temperatura de salida. Como indicamos anteriormente, ¿no es cierto?, este intercambiador de calor está perfectamente aislado. Entonces, el calor que pierde el fluido caliente se transfiere al fluido frío. Exactamente lo mismo. O sea, si yo logro hallar el flujo de calor con el fluido caliente, esto es igual al flujo de calor al fluido frío. Bien, pero también vimos otra relación, ¿no es cierto? La relación para el flujo de calor. Esta ecuación se emplea bastante para el diseño de intercambiadores de calor. Vimos el área, ¿cierto? Y el delta T, la diferencia de temperaturas, ¿no es cierto? Lo vimos. Hoy vamos a continuar cómo determinar el coeficiente global de transferencia de calor de diseño, U sub D. U sub D es el coeficiente global de transferencia de calor de diseño. El subíndice D mayúscula quiere decir diseño. ¿Ya? Este coeficiente de diseño prevé la formación de incrustación en el intercambiador de calor. Ustedes saben que los fluidos calientes incrustan, ¿no es cierto? Existe una incrustación. Nosotros al calentar solamente, al preparar el desayuno y hervir el agua, vemos que la caldera cada vez se va cubriendo por una lámina de incrustación. Y esta lámina de incrustación ofrece una resistencia adicional al flujo de calor. Y en el diseño de intercambiador de calor se debe incluir la resistencia a la transferencia de calor por incrustación. ¿Está bien? Entonces, estas resistencias a la transferencia de calor por incrustación las vamos a nombrar como RD sub I y RD sub 0. RD sub I, ¿y qué quiere decir? Resistencia por incrustación en la superficie lateral interna. Sub 0, ¿qué quiere decir? Resistencia por incrustación en la superficie lateral externa del tubo central. Eso es estos términos. ¿Y cómo se hallan estos términos? Esos términos se hallan, ¿no es cierto? Aquí puedo ver el intercambiador de calor, ¿no es cierto? Tengo la resistencia por incrustación interna sobre la superficie lateral interna de la tubería central. Y tengo la resistencia por incrustación externa. Ambos están sobre la superficie lateral interna y externa del tubo central. ¿Está bien? Estas resistencias por incrustación se determinan experimentalmente. Nosotros vamos a utilizar la tabla 12 del libro Procesos de Transferencia de Calor de Donald Kerr. Pero también existen otras tablas, como esta tabla que está en el libro Transferencia de Calor de Yunus Engel, página 675. ¿No es cierto? Aquí tengo los factores de incrustación representativos. ¿Está bien? Entonces ahí tengo ¿qué tengo? Agua, el fluido es agua. Agua destilada, cuya temperatura está por debajo de 50 grados centígrados. La resistencia por incrustación es 0.1 metros al cuadrado, grados centígrados sobre kilowatt. Agua, cuya temperatura es mayor a 50 grados, la resistencia por incrustación es 0.2. Estas son las unidades, ¿no? El diésel, 0.9, ¿no es cierto? El aire, 0.4, y así sucesivamente en tablas están determinados experimentalmente los coeficientes o las resistencias por incrustación. ¿Está bien? En la tabla no indica si es incrustación interna o externa, no indica, ¿es cierto? Pero nosotros
nosotros, al realizar nuestro análisis, vemos, a ver, ¿qué tiene en el tubo central? Agua caliente, allá, agua caliente. R será 0.2. ¿Qué tiene en el anillo? Agua fría. R en el anillo será 0.1 porque es frío. ¿Y de dónde saca esto? Aquí. Esta es el agua fría y esto es el agua caliente. Entonces, uno determina cuál es la resistencia, ¿no?, interna y externa en base donde se encuentra ubicado el fluido. ¿Está bien? Entonces, estas son resistencias que nosotros lo vamos a tomar en tablas. Lo que debo hallar es el coeficiente global de transferencia de calor de diseño, que prevé la formación de incrustación. Para hallar este coeficiente global de diseño, previamente debo hallar un coeficiente de transferencia de calor teórico, U sub 0. Esto es teórico. ¿Y por qué teórico? Porque no incluye las resistencias por incrustación. Considera el intercambiador de calor totalmente libre de incrustación. Por eso se indica U sub 0, coeficiente global de transferencia de calor, teórico. Inicialmente debo determinar el coeficiente global de transferencia de calor teórico. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Entonces, voy a considerar un intercambiador de calor en la que el fluido caliente está en el tubo central. Aquí el tubo amarillo. Y en el anillo, aquí el fluido celeste, está el fluido frío. ¿Está bien? Bien, voy a hallar inicialmente el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Y este coeficiente global de transferencia de calor teórico, ¿no es cierto?, es función de los coeficientes de convección de cada uno de los fluidos. El coeficiente de convección teórico está dada por esta relación. Aquí tengo el coeficiente de convección teórico, U sub 0, que está en azul, ¿no es cierto? El coeficiente de convección teórico. Aquí es igual al coeficiente de convección para el fluido en el tubo central, el coeficiente de convección para el fluido en el anillo. Entonces, esto es teórico. Coeficiente global de transferencia de calor teórico, referida a la superficie lateral externa del tubo. Entonces, inicialmente debo determinar los coeficientes de convección para el fluido en el tubo central, está con el subíndice I, quiere decir interno. El coeficiente de convección en el anillo, ¿no es cierto?, tiene un subíndice sub 0, ¿no es cierto? Entonces debo determinar. Inicialmente, entonces, vamos a empezar por el fluido en el tubo central. ¿Está bien? Para esto, ¿no es cierto?, en el tubo central, para esto debo hallar la temperatura media del fluido en el tubo central. ¿Está bien? ¿Y cómo hallo la temperatura media del fluido en el tubo central? La temperatura media del fluido caliente es temperatura 1 más temperatura 2 dividido entre 2. Esa es la temperatura media. ¿No es cierto? Entonces voy a empezar con el tubo central, para el fluido caliente que está en el tubo central. Voy a hallar la temperatura media, ¿está bien? Ya tengo aquí la temperatura media. A esta temperatura media voy a determinar las propiedades físicas del fluido en el tubo central. ¿Está bien? Determino entonces las propiedades físicas del fluido caliente en el tubo central, como son la densidad, viscosidad, conductividad térmica, número de Prandtl, peso específico, calor específico, Reynolds y Nusselt. Aquí tengo velocidad media en el tubo central. El subíndice T quiere decir tubo. Reynolds en el tubo central. ¿Está bien? Esa nomenclatura. D sub pi quiere decir diámetro interno del tubo central. ¿Está bien? Entonces voy a hallar el coeficiente de convección para el fluido en el tubo central, en el interior del tubo central. Aquí el subíndice I quiere decir interior al tubo central, diámetro interno del tubo central. Previamente, para hallar el coeficiente de convección, debo hallar el número de Nusselt. ¿Está bien? Bien,
Para el número de Nusselt debo caracterizar el tipo de flujo. ¿Qué flujo es? ¿Flujo laminar o turbulento? Entonces, para caracterizar el flujo, debo determinar el número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a la velocidad media del fluido en el tubo por el diámetro interno, densidad y viscosidad a la temperatura media. Si el número de Reynolds es menor a 2100, el flujo es laminar. Para flujo laminar tengo esta ecuación para determinar el número de Nusselt para el fluido en el tubo central. Esto es para flujo laminar, ¿no es cierto? Reynolds, Prandtl, diámetro interno sobre la longitud a la 1/3, viscosidad a la temperatura media y viscosidad a la temperatura de pared del fluido en el tubo central a la 0.14. Es por eso que nosotros anteriormente determinamos la temperatura de pared del tubo central. Con esa temperatura determino a esa temperatura la viscosidad del fluido en el tubo central. Bien, si el flujo es turbulento, el número de Reynolds es mayor a 4000. Entonces, para flujo turbulento debo hallar el factor de fricción. ¿Está bien? El factor de fricción, mediante la ecuación de Colebrook. Aquí ya interviene la rugosidad absoluta. Es el diámetro interno del Reynolds, ¿no es cierto? Despejo el factor de fricción para flujo turbulento. Este factor de fricción reemplazo en esta ecuación para hallar el número de Nusselt. Tengo el Reynolds, el Prandtl, factor de fricción. Esta ecuación es válida solo para flujo turbulento. Me permite hallar el número de Nusselt. ¿Y para qué hallo el número de Nusselt? Si yo tengo el número de Nusselt en el tubo, para el fluido en el tubo, despejo el coeficiente de convección, ya que tengo el Nusselt, la conductividad térmica pasa a multiplicar el diámetro interno a dividir el diámetro interno del tubo central. Esta es la conductividad térmica del fluido a la temperatura media en el tubo central. Y tengo el coeficiente de convección del fluido en el tubo central. Pero este coeficiente de convección se multiplica por el diámetro interno sobre el diámetro externo del tubo central. Ambos diámetros son diámetro interno externo del tubo central. De esta forma hallo el coeficiente de transferencia de calor por convección del fluido en el tubo central, referida a la superficie lateral externa del tubo central. Entonces ya tengo el primer coeficiente. Esto es el coeficiente de convección para el fluido en el tubo central. ¿No es cierto? En este caso es el fluido caliente, el fluido amarillo. Bien, ya tengo el primer término. Bien, ya tengo este primer término para hallar el coeficiente global de transferencia de calor teórico referido a la superficie lateral externa del tubo. Entonces ya tengo esto. Entonces lo que resta es encontrar el coeficiente de transferencia de calor en el anillo. Esto es en el anillo. No lo tengo. Entonces en el anillo debo determinar el coeficiente de convección para el fluido frío. Para esto determino la temperatura media del fluido en el anillo, ¿no es cierto? Esa temperatura es igual, ¿no es cierto? Está en el anillo del fluido frío, temperatura de entrada más temperatura de salida del fluido frío que está en el anillo sobre 2. Y con esa temperatura hallo las propiedades físicas del fluido en el anillo. ¿Está bien? Donde H sub 0 es el coeficiente de convección lado del anillo, pero este H sub 0 debo determinarlo. ¿Y cómo se determina? Vamos a ver, no se olviden que la superficie de transferencia de calor es pi por el diámetro externo del tubo central y por la longitud del tubo central. Pero la longitud del tubo central y la longitud del tubo externo son iguales. Bien, hallo la temperatura media del fluido en el anillo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hallar a esa temperatura media las propiedades físicas del fluido en el anillo, que está aquí el fluido celeste. Densidad, viscosidad, calor específico, conductividad térmica, número de Reynolds, Prandtl y Nusselt. Bien, en el anillo
existen dos números de Reynolds. Un número de Reynolds para la transferencia de calor, que sería esta. Reynolds para la transferencia de calor. Y existe un otro Reynolds para la pérdida de energía por fricción. Existen dos Reynolds para el fluido que está aquí achurado con color celeste en el anillo. Este es el Reynolds para la pérdida de energía por fricción. Lleva un Reynolds prima. A quiere decir anillo. D sub E, diámetro equivalente prima. Pero prima, ¿qué quiere decir? Para la pérdida de energía por fricción. En cambio, para la transferencia de calor, solamente indico diámetro equivalente y no lleva prima. Esto es para la transferencia de calor. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, tengo aquí el número de Reynolds en el anillo para la transferencia de calor. Aquí es igual. A la velocidad del fluido en el anillo, diámetro equivalente, densidad y viscosidad a la temperatura media del fluido en el anillo. ¿Está bien? Bien, determino el número de Reynolds, pero para determinar requiero el diámetro equivalente. Nosotros vimos en unitarias 1 conductos de sección no circular, ¿no es cierto? Y dijimos, cuando el conducto es rectangular, el diámetro equivalente se halla multiplicando el radio hidráulico por 4. Aquí es un anillo, no es exactamente una tubería, ¿no es cierto? Es un anillo. Entonces debo hallar el radio hidráulico. El radio hidráulico aquí es igual, área de flujo sobre el perímetro húmedo. El área de esta sección celeste es igual a pi cuartos por diámetro interno del tubo externo, aquí se ve claramente, menos el diámetro externo del tubo central al cuadrado, ambos al cuadrado. Pi cuartos por esto me da el área del anillo, ¿no es cierto? El perímetro húmedo, ¿por dónde se transfiere calor? A través del perímetro del tubo central, solamente del tubo central. Intercambia calor el fluido caliente y el fluido frío, el fluido amarillo y el fluido celeste a través de la superficie lateral externa del tubo central. Entonces, el perímetro húmedo para la transferencia de calor es el perímetro externo del tubo central. ¿Y cuánto es el perímetro? Es pi por el diámetro externo del tubo central. Entonces, tengo el radio hidráulico, pero este radio hidráulico debo multiplicar por 4. Multiplico por 4, realizo operaciones y logré hallar el diámetro equivalente para la transferencia de calor. Con este diámetro equivalente ya puedo hallar el número de Reynolds para la transferencia de calor. Si ustedes ven, en el número de Nusselt también está el diámetro equivalente para la transferencia de calor. ¿Está bien? Entonces este es el diámetro equivalente para la transferencia de calor en el anillo. Bien, como dijimos, existe también otro número de Reynolds para la pérdida de energía por fricción. El fluido celeste, que está aquí representado por color celeste, pierde energía por fricción. Al entrar en contacto este fluido con la superficie lateral externa del tubo central, pierde energía. Pero este fluido también pierde energía al entrar en contacto con la superficie lateral interna del tubo externo. Entonces, el perímetro húmedo para la pérdida de energía por fricción es este perímetro externo del tubo central y el perímetro interno del tubo externo. Entonces, el número de Reynolds, lo voy a llamar Reynolds prima en el anillo, debo hallar el diámetro equivalente prima para el anillo para la pérdida de energía por fricción. Anteriormente dijimos que el diámetro equivalente es 4 veces el radio hidráulico. El radio hidráulico es área de flujo sobre el perímetro húmedo. El área sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Pi cuartos diámetro sub 2 al cuadrado menos diámetro sub 1 al cuadrado. Sería el área del anillo. Pero el perímetro húmedo aquí ya cambia con relación al perímetro húmedo para la transferencia de calor, porque pierde, dijimos, ¿no es cierto?, por fricción,
con la superficie lateral externa del tubo central y con la superficie lateral interna del tubo externo. Entonces ya tengo dos perímetros, diámetro 1, diámetro 2, por pi, ¿no? Bien, realizo operaciones, tengo que el diámetro equivalente para la pérdida de energía por fricción o el diámetro equivalente para el factor de fricción es igual al diámetro interno del tubo externo menos el diámetro externo del tubo central. Aquí se ve claramente estos diámetros. Tengo el diámetro equivalente para el factor de fricción o pérdida de energía por fricción. Luego, con este diámetro equivalente, ¿no es cierto?, reemplazo y tengo el número de Reynolds para el factor de fricción o pérdida de energía por fricción. Entonces existen dos números de Reynolds y dos diámetros equivalentes. Esto solo en el lado del anillo. Bien, existe una tabla, la tabla 6.2 de este libro, Procesos de transferencia de calor. Entonces, ahí está la página de Donald Kerr, que me da el diámetro equivalente para la transferencia de calor y el diámetro equivalente para la pérdida de energía por fricción, en pulgadas. Para intercambiadores, cuyo diámetro comercial externo, el tubo externo es 2 pulgadas y el tubo interno es de 1,25. Para tubos, o sea, en este rango, para tubos cuyo diámetro comercial, el tubo externo es 4 y el tubo central es de 3 pulgadas. Entonces aquí ya directamente me da el diámetro equivalente para la transferencia de calor y el diámetro equivalente para la pérdida de energía por fricción. Eso está en la tabla 6.2 de Donald Kerr. Recomendación, ustedes tener a mano esta tabla completa. Existen más datos en esa tabla. ¿Está bien? Entonces puedo obtener estos datos directamente de esa tabla y transformar, si estoy trabajando en metros, las pulgadas las puedo transformar a metros. No hay problema. Bien, entonces con el número de Reynolds, ¿no es cierto? Con el número de Reynolds para la transferencia de calor, con este número de Reynolds, para la transferencia de calor, con este número de Reynolds, diámetro equivalente para la transferencia de calor, hallo el número de Reynolds. Si este número de Reynolds es menor a 2100, el flujo es laminar. ¿Está bien? Si el número de Reynolds es menor a 2100, el flujo es laminar. Entonces tengo el número de Nurse en el anillo. Reynolds para la transferencia de calor en el anillo. ¿Está bien? ¿Qué será este? Reynolds para la transferencia de calor en el anillo. ¿Está bien? Es con el diámetro equivalente para la transferencia de calor. Bien, entonces tengo en el anillo el PRAN, el diámetro equivalente, la longitud a la 1/3, viscosidad del fluido frío a la temperatura media sobre la viscosidad del fluido frío a la temperatura de pared. Entonces determino el número de Nusselt en el anillo. Es un número sin dimensiones el número del Nusselt, es un número adimensional. Pero si el número de Reynolds es mayor a 4000, tengo flujo turbulento en el anillo. Y para hallar el factor de fricción para flujo turbulento tengo la ecuación de Colebrook. Pero para hallar el factor de fricción debo aplicar el número de Reynolds para la pérdida de energía por fricción. Reynolds prima, diámetro equivalente prima. Esto hay que tener cuidado. Reynolds prima, diámetro equivalente prima, que lo vimos anteriormente. Entonces aquí debo despejar de esta ecuación el factor de fricción. Aquí tengo la rugosidad de la tubería, ¿cierto? Entonces aquí, para hallar el factor de fricción, empleo el diámetro equivalente para la pérdida de energía por fricción, el número de Reynolds, ¿no es cierto?, prima, para la pérdida de energía por fricción. Primas, ambos, diámetro equivalente y Reynolds. Bien, ya tengo el factor de fricción. Este factor de fricción reemplazo en esta ecuación para flujo turbulento. Tengo aquí el número de Reynolds para la transferencia de calor. ¿Está bien? Reemplazo en esta ecuación y tengo el número de Nusselt para el fluido en el anillo, ¿no es cierto?, en flujo turbulento. Nusselt, el subíndice A quiere decir anillo. Nusselt para el anillo en flujo turbulento.
Bien, si yo tengo el número de Nulset en el anillo, ya sea para flujo laminar o turbulento, de esta ecuación de definición del número de Nulset, despejo el coeficiente de convección para el fluido en el anillo. Bien, el número de Nulset lo tengo, ya sea para flujo laminar o flujo turbulento. Multiplico por la conductividad térmica del fluido en el anillo a la temperatura media y divido entre el diámetro equivalente para la transferencia de calor. De esta forma determino el coeficiente de transferencia de calor por convección en el anillo. ¿Está bien? Bien, ya tengo entonces los dos coeficientes. Tengo el coeficiente en el anillo, que es este, y tengo el coeficiente de convección en el tubo central, que hallamos en esta segunda parte al inicio, ¿no es cierto? Entonces ya tengo los dos coeficientes, ¿está bien? Ya tengo los dos coeficientes. Entonces ya tengo los dos coeficientes internos y en el anillo, y puedo determinar, al reemplazar en esta ecuación, el coeficiente global de transferencia de calor teórico, referida a la superficie lateral externa del tubo. Muy bien, esta parte es la más larga del diseño de intercambiadores de calor. ¿Ya? Hallar las propiedades, hallar el Reynolds, hallar el Nulset, esta es la parte más larga del diseño de intercambiadores de calor. Una vez determinado esto, como explicamos anteriormente, tengo el coeficiente global de transferencia de calor teórico, sumo las resistencias por incrustación, de esta ecuación despejo el coeficiente global de diseño, U sub D, que prevé la formación de incrustación. Y este coeficiente global de diseño, coeficiente global de transferencia de calor de diseño, reemplazo en esta ecuación. ¿Está bien? Y tengo el flujo de calor. Esta es la forma para el diseño térmico de intercambiadores de calor de doble tubo. ¿Está bien? Bien, si yo tengo el flujo de calor, puedo hallar el flujo de calor mediante estas dos ecuaciones y combinar con esta. Aquí tengo el coeficiente global, ¿cierto? De esta última relación puedo hallar el área del intercambiador de calor. ¿Y qué es el área del intercambiador de calor? Es la superficie lateral externa del tubo central. Y si yo tengo el área, puedo determinar la longitud. ¿Es cierto? El área es pi, diámetro externo del tubo central por L, despejo L, y tengo la longitud total del intercambiador de calor. El intercambiador de calor, una horquilla tiene máximo 6 metros, pero la longitud efectiva sería 6 más 6, ¿es cierto? 12 metros por horquilla. Aquí tengo 12 metros la horquilla. Para hallar el número de horquillas, ¿no es cierto?, divido el L que encontré mediante estas relaciones, ¿no es cierto? Por decir, L es 24, entre 2 es 2. Entonces, ¿cuántos tengo? ¿Cuántas horquillas? 2 horquillas en serie. ¿Está bien? De esa forma se determina el número de horquillas. El número de horquillas también es igual al coeficiente de resistencia para la pérdida de energía por fricción en el anillo. Número de horquillas igual al coeficiente de resistencia para la pérdida de energía en accesorios por fricción. Esto lo vimos en unitarias 1 también. Muy bien, aquí tengo, ¿no es cierto?, intercambiadores de calor instalados en serie. Bien, como vimos hace un momento, el factor de fricción se halla mediante el número de Reynolds para la pérdida de energía por fricción. Si el flujo es laminar, el factor de fricción es 64 sobre el número de Reynolds para la pérdida de energía por fricción. Y si el flujo es turbulento, estoy hallando, ¿no es cierto?, el factor de fricción está dada por esta relación, por la ecuación de Colebrook. Entonces, el factor de fricción en el anillo, ¿no es cierto?, reemplazo en esta ecuación. Tengo el diámetro equivalente para la pérdida de energía por fricción, velocidad media al cuadrado, el coeficiente de resistencia, que es igual al número de horquillas, y esta ecuación me permite determinar la pérdida de energía por fricción en el anillo. Y si multiplico por el peso específico del fluido en el anillo, tengo la pérdida de energía por fricción en el anillo. Pérdida de energía total por fricción en el anillo. Entonces, esta pérdida de energía por fricción
total en el anillo deberá ser menor a 69 kilopascales o menor a 10 libras por pulgada al cuadrado. ¿Está bien? Pero como determiné la caída de presión en el anillo, también debo determinar la caída de presión en la tubería central. Entonces, en la tubería central, para el tubo central, determino el número de Reynolds. Si el número de Reynolds es menor a 2100, el factor de fricción es 64 sobre el número de Reynolds. Y si el flujo es turbulento, ¿qué quiere decir número de Reynolds en el tubo central? Mayor a 4000, el factor de fricción se halla mediante la ecuación de Colebrook. Para el tubo central no es necesario el diámetro equivalente, porque es un tubo. Tengo la rugosidad. Entonces, determino el factor de fricción y hallo la pérdida de energía por fricción. Factor de fricción en el tubo central, longitud, diámetro interno, velocidad en el tubo sobre 2 veces la gravedad. Pérdida de energía por fricción. Multiplico por el peso específico del fluido en el tubo central y determino la caída de presión para el fluido en el tubo central. Este deberá ser menor a 70 kilopascales o menor a 10 libras por pulgada al cuadrado. ¿Está bien? De esa forma se hallan los coeficientes de convección. Bien, para concluir la clase de hoy, práctico, del libro Problemas de transferencia de calor de Antonio Valiente Banderas. Problemas de transferencia de calor de Antonio Valiente Banderas, que está en la página 308 de ese libro, ¿ya? Los problemas 6.24 para los estudiantes de ingeniería química. 6.24 para los estudiantes de ingeniería química y 6.25 para los estudiantes de ingeniería en alimentos. Nuevamente, el problema 6.24 para estudiantes de ingeniería química y el problema 6.25 para estudiantes en ingeniería en alimentos. Del libro Problemas de transferencia de calor de Antonio Valiente Banderas. ¿Está bien? Para resolver este ejercicio tienen 2 semanas. ¿Está bien? El práctico lo entregan al auxiliar de cátedra, resuelto. ¿Está bien? Perfecto. Yo voy a conversar con el auxiliar de cátedra. Recording stopped. Bien, con esto concluimos la clase de hoy.